Hola, mi nombre es Marta Alicia Quesada, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Nutrición Aplicada. El propósito de este video es hablar sobre las buenas prácticas para la elaboración de alimentos. Las enfermedades producidas por los alimentos, denominadas ETA, son uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población, y las principales enfermedades se originan sobre todo a la hora de preparar los alimentos. Los tipos de enfermedades que se pueden generar son infecciones o intoxicaciones. Las infecciones es cuando consumimos algún alimento que está contaminado por bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. Entre ellos, y uno de los más graves, es la salmonela. Las intoxicaciones, por otra parte, se presentan cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos, con toxinas o por algunos gérmenes. Es muy común también en los alimentos de origen animal, también los vegetales cuando tienen insecticidas, y también es el caso de algunos mariscos. Para prevenirlos es necesario hacer énfasis en los buenos hábitos del manipulador. El lavado de manos debe de ser frecuente y debemos evitar tocarnos la cara, el cabello, utilizar guantes sobre todo para los alimentos que ya están cocinados. Es necesario que cuando se terminen de cocinar y no se van a servir, se pongan en un lugar frío. Se debe de cocer de manera completa huevos, carnes, pollos y cualquier otra fuente de origen animal. El lavado y desinfectado de frutas y verduras es muy importante y hay que hacerlo a conciencia. Es necesario también desinfectar los utensilios que utilizamos, como cuchillos, tablas de picar, los espacios y cualquier instrumento como licuadora. Al recalentar los alimentos se deben de hervir, es decir, que alcancen los 100 grados centígrados por unos cuantos minutos. Debemos evitar el consumo de carne de cerdo, mariscos o cualquier cosa que no tengamos la certeza de dónde procede. También es importante el correcto etiquetado de alimentos y materias primas, el almacenamiento y la separación de las sustancias químicas. Para cocer o cuando cocinamos los alimentos, debemos asegurarnos que siempre sean cocinados a temperaturas indicadas para eliminar los microorganismos. Y el enfriamiento, si el alimento será consumido más tarde, se debe colocar lo antes posible en refrigeración. La zona de peligro es cuando empieza a subir la temperatura. Los alimentos se ponen en riesgo de generar contaminación. Existen tres tipos de contaminación. Una es la contaminación primaria o de origen. Se da en el proceso mismo de la producción del alimento. Es decir, puede ser que las verduras vengan con algún contaminante o asimismo la carne. Está también la contaminación directa y esta se produce por los manipuladores de alimentos, es decir, por una falta de higiene o por una contaminación cruzada. Y la tercera causa es precisamente la contaminación cruzada, que se da en el paso de cualquier contaminante, bacteria, producto químico o elemento físico a otro que no está contaminado, y sobre todo se da cuando tenemos en un espacio cercano o en un mismo espacio alimentos crudos y alimentos ya cocinados o ya listos para consumirse. Las condiciones del personal que manipula alimentos debe de ser muy cuidadosa. El estado de salud. El estado de salud nos indica que si una persona que está enfermo de vías respiratorias, del estómago, o si se tienen heridas o infecciones, lo más recomendable es que no se encuentre en el área de producción de alimentos, ya sea que no asista a la zona de trabajo o que se le asigne a otra actividad. La higiene personal es muy importante. Es fundamental de quien manipula los alimentos. Lo más recomendable es el baño diario antes de iniciar las labores. Usar uñas recortadas, limpias, libres de mugre y sin barniz. No se recomienda utilizar joyas, reloj, pulseras, aretes, ya que guardan la mugre y ahí se pueden instalar microbios.
El cabello debe estar recogido y cubierto por una cofia o una red. Se debe de usar siempre cubrebocas y delantal. El correcto lavado de manos es el siguiente. Se deben de humedecer, tomar el dispositivo, el jabón, de donde esté, se debe de frotar enérgicamente hasta lograr suficiente espuma y mantenerlos en el agua por aproximadamente 20 segundos. Se deben de cepillar las uñas y mantenerlas y mantener el cepillo en un líquido con agua, con jabón y desinfectante. Después se deben de enjuagar con bastante agua y de preferencia secar con papel. La vestimenta, como lo vieron en el gráfico anterior, es recomendable usar la gorra o cofia que cubra totalmente el cabello para evitar que este caiga en los alimentos. Se debe de utilizar cubreboca, delantal. En la cocina es importante el calzado antiderrapante, ya que continuamente se derraman líquidos. La indumentaria debe ser de preferencia de color blanco o en su defecto de color claro para que se visualice su estado de limpieza. Los hábitos deseables. Se debe acostumbrar todos los manipuladores de alimentos en lavar utensilios y superficies antes y después de usarlo, al igual que la vajilla. Se deben tomar platos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tazas por el asa. También se debe de mantener la higiene y el orden en el lugar de trabajo. El área de preparación de alimentos debe ser un entorno alejado de depósitos de basura, drenajes o productos tóxicos. El bote de basura debe estar cerrado y limpio. Debe de haber separación en las áreas donde se manejan materias primas. Áreas de preparación entre cocina caliente y cocina fría. La separación debe ser física, pero de no ser posible se debe de hacer una división funcional. Debemos de tener muy claro dónde es el área de lavado y desinfección, un área de procesos de preparación donde se pica, un área donde se tiene alimentos crudos, otra área de alimentos cocidos y un área donde se va a servir. El almacenamiento. La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio de lo primero que entra es lo primero que sale, lo cual se debe hacer revisando en cada producto la fecha de caducidad. Las áreas de almacenaje deben de estar limpias y secas. Los pisos, paredes, congeladores, heladeras y en general todas las áreas deben de estar limpios y desinfectados a intervalos de tiempo para evitar y preservar, contaminar a los alimentos. El almacenaje solo deben de estar en áreas destinadas para este fin. Se deben de lavar y desinfectar frutas y verduras. En el caso, compañeras del albergue, tenemos muy poco espacio para almacenamiento de alimentos frescos, como es el caso de las frutas y verduras. Es muy importante que se laven los que se tengan que lavar cuando se recepcionan y se pongan también en los espacios, en los contenedores donde los ponemos, deben de estar limpios. De preferencia evitando que estén al ras del suelo. Yo les pongo aquí el ejemplo de una reja, están arriba de otra reja, para que no estén tocando el piso ni las paredes. Se debe vigilar que los alimentos almacenados estén a una distancia de al menos 20 centímetros del suelo o de las paredes para facilitar la limpieza del lugar. Esto hace posible una mejor ventilación, se evita la contaminación y se separan los alimentos de paredes, ya sea calientes o húmedas. Al almacenar en el refrigerador, se debe colocar en la parte inferior los alimentos crudos y en recipientes para evitar escurrimientos y la contaminación cruzada. En la parte superior, los alimentos ya listos para consumir. Todos deberán estar debidamente tapados. Evitar poner alimentos calientes en el refrigerador porque podría elevar la temperatura y poner en riesgo todos los alimentos. A continuación, vamos a ver 5 claves de la inocuidad de los alimentos.
Primero, debemos utilizar agua y materias primas seguras. Revisar que los alimentos estén en buen estado y de preferencia usar cloro para desinfectar. Debemos cocinar completamente los alimentos, sobre todo los de origen animal, las carnes, pollos, huevos y pescado. Debemos separar los alimentos crudos de los cocidos para evitar la contaminación cruzada. Debemos lavarnos las manos antes y después de preparar los alimentos. Igual, cuando salgamos de la cocina, vayamos a otra área, al regresar también tenemos que lavarnos las manos. Debemos mantener los alimentos a temperaturas adecuadas. Vigilar que el refrigerador esté limpio, esté funcionando, esté en buenas condiciones y que los alimentos no estén escurriendo y puedan contaminar a otros alimentos. Bueno, pues esto es todo. Yo espero que les haya servido y cualquier duda, háganmela saber para que hagamos otra infografía de este tipo. Muchas gracias.